Hace tiempo en un directo estuvimos hablando sobre las revistas de Micromanía. Fijaros el formato en el que prácticamente es un periódico. Y bueno, pues me ha sorprendido muchísimo el estado que se encuentran estas revistas. Las tengo almacenadas en una especie de armario que no les da la luz. Están empaquetadas en una caja de plástico y de verdad se han mantenido muy bien. Están algunas como el primer día. Bueno, os enseño el número 36. El precio eran 225 pesetas, que al cambio serían pues posiblemente 1,20 €, 1,40 €. Y aquí justamente pone 215 pesetas para Canarias, Ceuta y Melilla. Esta es una revista del año 1991. Bueno, abrimos y ya pues la primera página ya nos pone la portada sobre Oceans y los juegos de Herbe, que aquí teníamos pues bueno, aquí había pues el Billy the Kid, el Navy Shields, el Toki, que era una conversión de máquina recreativa, el Battle Command. Bueno, pues sigamos porque si no se va a alargar mucho el vídeo. Aquí ya también vemos más publicidad. Aquí anuncian ya el Atari 520 ST, que era la competencia de Amiga 500, y el precio, como podéis ver, son 66.000 pesetas. Masiva, ¿eh? Esto lo vendían en el Corte Inglés. Y aquí, esto es importante, dice: visítanos en Informat, en el Palacio número 1, nivel 1 stand 525. Yo fui a esta convención y bueno, era una pasada porque ahí se unía todos los ordenadores de 8, 16 bits, videoconsolas. Creo que fue uno de los mejores Informats que hubieron. Bueno, sigamos porque si no se nos va a alargar mucho el vídeo y hay mucho que enseñar. Fijaros, esta empresa se llamaba Telejuegos y vendían cintas. Estamos hablando de cintas de cassette. Estamos hablando de juegos de 8 bits. Y bueno, habían precios diferentes, 395 pesetas. Y aquí te ponían para qué plataformas habían. Fijaros, bueno, pues de todo, ¿no? Había para Spectrum, para Amstrad, para MSX, el Cozumel, por ejemplo, aquí mismo el Cozumel. Estaban para 4 plataformas, como del 64, MSX, Amstrad y Spectrum. Y aquí había muchísimos más juegos. Esto de verdad es increíble, ¿eh? Fijaros, ¿eh? Impresionante. Bien, aquí se anuncia ya también en el año 91 el Atari Lynx, que era una videoconsola portátil. Y bueno, sigamos. Aquí ya era la sección de 16 bits. Estamos hablando, pues, por ejemplo, aquí estos juegos eran Atari ST, Amiga, todo esto, ¿no? Y aquí habían ofertas. Y tú lo que tenías que hacer era recortabas esto, enviabas el tipo de juego que querías, el nombre y apellidos, y después lo pagabas, ¿vale? Lo pagas en contrarreembolso. Era así de claro. No había internet como lo conocemos ahora, por lo tanto, pues no se hacían los negocios como se hacen ahora. Fijaros los joysticks, los joysticks que se vendían en aquel entonces. Este era el tipo de los juegos de ordenadores de Commodore 64, MSX, Atari ST, Amiga 500, pues utilizaban este tipo de joysticks. El joystick por excelencia que utilizaba la Amiga era este, el Telemac este. Fijaros, esto era el rey. Además era de calidad, o sea, una calidad. Y fijaros, aún lo tenemos. Bien, por aquí seguimos. Bueno, seguimos aquí. Fijaros, ya se anunciaba en aquella época, en el año 91, estamos hablando de que ya se lanzaba la Game Boy. Y era, pues bueno, una revolución, ¿no? Comparado con la Game Gear, que gastaba un montón de pilas, esto era lo mejor. Y bueno, es una pasada, ¿no? Los Lemmings, ostras, tengo hasta, fijaros, podías suscribirte, tengo hasta esto aún enganchado, fijaros, el videojuego Regreso al Futuro, habían verdaderos pósters, o sea, esto era, cada página era una pasada, y aquí, claro, te daban todas las explicaciones. Pensad que en aquel entonces no existía Internet, por lo tanto todo se basaba en lo que aquí leías, ¿vale? Te daban consejos, te daban trucos, aquí más publicidad. Básicamente estas revistas movían mucha publicidad. También tenían micro hobby, que aquí hablaban pues
sobre todo de todas las... todos los ordenadores de 8 bits, Spectrum. Fijaros que habían tendencias diferentes, ¿no? Dentro de la revista, imaginaros, Atari Lynx. Claro, esto era la competencia directa. Y fijaros el precio. El precio, 17.900 pesetas más IVA. ¿Vale? Y tenía, fijaros, todos estos juegos. No lanzaron mucho más. Los juegos valían 3.900 pelas. Vosotros, haciendo la conversión, y esto era una pasta, haciendo la conversión actual sería una pasta. Bien, aquí más publicidad. Milesoft, o un gran conocido, Milesoft, era muy conocida esta tienda. Y bueno, pues, imaginaos, aquí el Amiga 500 valía 69.900 pesetas. Y ya te venía con todo esto. Pensemos que en aquella época, en el año 91, ya un Commodore Amiga comenzaba ya a bajar. Comenzaba a resurgir ya el PC con más fuerza, a poquito. Y imaginaros, yo tuve esta impresora, que era una impresora matricial, no era ni de chorro de tinta, O sea, esto hacía un ruidaco que no veáis. Diferentes precios, por diferentes categorías, fijaros. Spectrum, Atari, Commodore, MSX... PC, Amiga Atari, o sea, es una pasada, Todo esto eran videojuegos que tú podías comprarle a Milesoft. Aquí pues podías ir allá o simplemente por teléfono podías comprar. Psygnosis, empresas que aún siguen, Domark, es una empresa que ya no existe, imaginaros. Bien, este fue un juego bastante bueno porque aparte hicieron la promoción de un juego español que era Dynamic, el que producía, y era Mega Phoenix. Este era el juego, ¿no? Era un juego... Bueno, en Amiga estaba bien, no mataba mucho, pero bueno. Turrican 2, creo que fue el mejor juego para Amiga, desde luego. O sea, hablar de Turrican es hablar de Amiga. Bueno... Anuncio de Sega, ya sabes que Sega es el número en máquinas recreativas profesionales, era la referencia del todo, ¿no? Aquí estaban los juegos de Mega Drive también, por aquí anunciaban juegos de Mega Drive, juegos de Master System, Prince of Persia, o sea, un tutorial de Prince of Persia, de cómo te lo tenías que pasar, fijaros, qué pedazo de mapa te estaban dando y cómo te lo tenías que pasar. Esto era lo bueno que tenían estas revistas. Este juego, el Swing, muy guapo. En Amiga era guapísimo. Yo creo que es una de las versiones de ordenadores más buenas. Sé que se lanzó después en Super Nintendo, estuve jugando, era un pelín diferente. Pero en Amiga estaba muy bien, Fijaros, el tutorial de cómo te tienes que acabar el Navy Shields. Fijaros el mapa que te daban, O sea, fase 1, fase 3, fase 4. Aquí la fase 2, te la están enseñando. La fase 5. Fijaros, qué largo era esto. Y pensad que en aquella época te lo tenías que acabar de golpe, porque era imposible, o sea, no había manera de grabarlo. Sí que lo podías grabar si tenías, al menos en Amiga, si tenías una especie como de cartucho que se conectaba en el slot izquierdo, y que se llamaba Action Replay, y sí que te permitía grabar partidas. Bueno, después del tutorial, había pues una sección de cómic, más publicidad, muchísimo más publicidad. Fijaros los CPC Plus de Amstrad, aquí. Y después los famosos cargadores. Esto es lo que os quise comentar el otro día. Los cargadores eran para tener ventajas, ¿no? En este caso, para el juego Plonting de Amiga, esto lo hacías en Basic, lo ponías, lo programabas, lo activabas y después ponías el juego y entonces te daba estas ventajas. También estaba para Spectrum, para Atari ST y en este caso para PC, para el Prince of Persia, te daba ventajas. Y ellos te daban estos cargadores. Fijaros, mirad, todo esto lo tenías que teclear. Esto para Amstrad CPC, el Golden Axe, para tener vidas infinitas. El Navy Shields lo mismo, está para Atari, Chip Challenger para Atari.
Turrican 2 también para tener vidas infinitas. Fijaros, todo esto lo tenías que programar. Por eso, en aquel entonces era muy importante tener una cierta mano para programar, y al final tenías inquietudes por saber lo que ponía aquí y tal, y te lo estudiabas. Fijaros, los cargadores. Es una pasada, Esta es una sección importante, dentro de la revista. Por eso tiene tantas páginas, porque es que la gente le daba mucha importancia, porque era muy difícil jugar estos juegos, eran muy complicados, eran muy difíciles, y realmente pues era una parte importante. Siempre se esperaban los cargadores. Dices, a ver si sacan el cargador para este juego. ¿Ves? O sea, es una parte importante y está al final, Aquí también, tiendas Canadian. Pues aquí tenías la promoción, fijaros. En aquel entonces la Mega Drive valía 30.000 pesetas, 29.900. Atari Lynx. Y aún se vendían ordenadores y videoconsolas de 8 bits, o sea, imaginaros, coexistían en aquel entonces todas esas plataformas. Y después había pues una sección que hablaban de música, que hablaban de películas, y bueno, estaba bien, estaba bastante interesante, estaba bastante interesante y te daba mucho. Bien, os he enseñado tan solo una revista. No sé si os interesaría hacer más vídeos de estos. Yo de momento he hecho esta prueba. Y bueno, si queréis que haga más vídeos de estos, pues me lo decís. Y bueno, haremos vídeos. No sé si enfocarlo de una manera más dinámica, pero hay mucho material por enseñar. Tengo muchas revistas, muchísimas. Están en muy buen estado, de verdad. Están en un estado increíble. Fijaros esta está, pero parece como si esté, o sea, recién comprada. Además, yo tenía la manía de no doblarlas. Y era una pasada, una pasada. Pues bueno, chicos, chicas, espero que hayáis disfrutado con este vídeo, ¿de acuerdo? Nos vemos en el próximo.